más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy estamos comenzando un tema completamente diferente. Esta es la nueva serie de este mes y la serie en sí se titula Integridad, pero hay 3 columnas súper importantes para lograr uno ser una persona íntegra. Y la primer columna para eso es la fidelidad. Entonces vamos a estar hablando en esta primera parte de lo importante que es la fidelidad para Dios y para nosotros. Y vamos a estar hablando de varios puntos debajo de ese tema, como por ejemplo la fidelidad en relaciones personales, la fidelidad en el ámbito profesional, o sea, la fidelidad aún con nosotros mismos. Es un tema bien amplio, bien importante, y cuando lo terminemos de estudiar nos vamos a dar cuenta que es súper bueno el ser fiel, pero no se compara con la integridad. Espero que te edifique. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Está listo, pero la vamos a decir con el corazón. Hay 5 cosas importantes en esa declaración que hay que creerlas. Bueno, la Biblia es palabra de Dios, dígalo conmigo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Regálele un aplauso al Señor. Hoy vamos a hablar sobre una serie que la hemos titulado Integridad. Y quizá para usted hasta ahora integridad ni le había puesto mucha atención, ni la había considerado como algo pues tan importante como se lo voy a estar presentando. Quiero que lea conmigo en 2 Timoteo capítulo 2 versos 13. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, que sus hijos seamos sinvergüenzas no hace a un Dios sinvergüenza, ¿verdad? A Él no lo define quiénes nosotros somos. Deuteronomio 7:9 dice: por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios. El Dios que dice fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Siéntese. Vamos a darle inicio a esta serie, y antes de hablar de la integridad, pues vamos a hablar de otras cosas bien importantes, y el último mensaje va a ser sobre la integridad. En esta serie estaremos hablando de un tema muy importante como lo es la integridad. Usted sabe que lo que mantiene a los matrimonios estables y firmes y sin disolverse es la integridad. Esta tiene que ver con el que usted sea de una sola pieza. En alguna ocasión les estuve hablando sobre el candelabro, que el candelabro en el templo era hecho de una sola pieza. No es de que le iban poniendo pedacitos, sino de una sola pieza hacían el candelabro. El candelabro, donde va la vela de en medio, ahí es donde va el aceite y ese distribuye a todos los otros, o
Ahora vemos vela, pero antes era aceite. El de en medio nutría a todas las otras ramas del candelabro. Y literalmente el candelabro viene a hablar de integridad. ¿Qué tiene que ver integridad con la familia? Bueno, es que la falta de integridad es la mayor asesina de matrimonios. Busquémosle por todos lados. Hay gente que dice, no, es que es el dinero el problema que se rompen los matrimonios. No, es que es el sexo, porque se rompe. No, el matrimonio se rompe por la falta de integridad. Si tuviéramos integridad, si fuéramos íntegros, no hubiera un matrimonio disuelto. Ayer oía a un señor judío que decía, en la religión judía, literalmente, o en el judaísmo, el índice de divorcio es de un 4%, mientras que en las iglesias evangélicas es de un 50%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y él dice, es que los cristianos se casan porque sienten maripositas en el estómago. Y esa no es una razón para casarse. Dice él, las mariposas no pagan el gas, ni la luz, ni la renta, ¿verdad? Es de encontrar una persona con quien sabemos que vamos a tener menos conflictos para que la integridad no sea retada en el proceso. Ahora, cuando la Biblia dice que nos hizo a su imagen y su semejanza, no está hablando de una semejanza física. O sea, Dios no tiene un rostro como nosotros. Está más bien hablando de poder compartir la integridad y lograr así éxito en nuestra vida. O sea, nosotros somos a imagen de Dios en el sentido que tenemos la capacidad de ser íntegros, ¿verdad? Y ya vamos a ir aprendiendo más en el último mensaje sobre la integridad. El ser humano busca éxito. Todo ser humano busca éxito, pero no tiene ni idea de lo que es la integridad. Entonces buscan el éxito sin saber qué es la integridad, y no hay éxito si no hay integridad. Y si logras tener éxito sin la integridad, ese éxito no te va a durar. Tarde o temprano vas a colapsar. Ahora, no entiende el ser humano que el éxito es un resultado de ser íntegros. Ahora, la mayor protectora del carácter se llama integridad. Si usted dice, no, es que esa persona es de un carácter firme, o sea, es una persona de una sola pieza, es una persona que su sí es sí, que su no es no, ¿verdad? Eso quiere decir que usted es una persona con un carácter maduro. ¿Qué es lo que protege ese carácter maduro? La integridad. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 3. La integridad de los rectos los guiará. ¿Qué lo guía a usted? ¿Lo guía un deseo de acumular riquezas haciendo trampa? ¿Verdad? Hoy en día está de moda el que la gente ande pidiendo prestado y no pagar. Y el problema es que se les olvida que hay que pagar, pero el que no se le olvida es al que le deben. Dice, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos, dice esta versión, los destruirá. Entonces, hay que entender que es algo de vida o muerte el ser personas íntegras. Mire la forma en que Job veía la integridad. Usted sabe por las pruebas que pasó Job. Lo perdió todo. Todo perdió familia, perdió salud, perdió riqueza. Una cosa no perdió, su relación con Dios. Y mire lo que dice Job en el capítulo 27, verso 2 al 5. Resumió Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Ve al 5. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Qué fue lo que hizo que Job recuperara todo lo perdido? Su integridad. A veces nosotros perdemos una cosa y esa cosa que perdemos a veces es suficiente para que nos lleve a perder nuestra relación con Dios.
Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la serie, ¿verdad? Hablar de integridad no es fácil y vivirla es mucho más complicado. La integridad está asociada, a veces hemos oído todas estas palabras, responsabilidad, es que él es un hombre responsable. Puede ser responsable, pero no ser íntegro. Ah, no, es que él es un hombre de respeto. Ah, no, es que ese hombre practica la equidad. ¿Qué es la equidad? La equidad es saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo e inclinarnos por lo bueno y no descansar hasta que hagamos el bien a aquellos que se lo merecen. Eso es equidad. Pero integridad es más que equidad. Rectitud, no es que ella es una señora recta, ¿verdad? Pero integridad es más allá todavía que una rectitud. Honestidad, no es que esa familia es una familia honesta, pero integridad es más que ser honesto todavía. Fidelidad, ¿verdad? Esta ya es una palabra más pesada, es que él es fiel. ¿Qué dice la Biblia acerca de David? Dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando vio a Betsabé bañándose desde la azotea de su palacio. La deseó, la codició, la buscó, la mandó a traer, tuvo relaciones y eso le trajo grandes problemas. Pero aún así, David fue considerado un hombre recto, pero no fue íntegro. Después tenemos la palabra lealtad. Lealtad es un compromiso firme con personas y con principios, pero aún lealtad no es superior a integridad. Honradez, rectitud de ánimo y comportamiento. Todas esas palabras las usamos nosotros, pensamos que estamos diciendo que la gente es íntegra. Coherencia, congruencia, actuar conforme a lo que se piensa y se dice. No es que él es una persona congruente, lo que dice, eso hace, ¿verdad? Dignidad, ¿verdad? Respeto por sí mismo y por los demás. No es que es una persona con dignidad, pero tampoco está diciendo que es una persona íntegra. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Estas 8 cosas deben estar presentes en nuestra fidelidad, que es de la que vamos a estar hablando hoy, pero más que todo en nuestra integridad. Entre todos esos principios de la vida antes mencionados, hay por lo menos 4 columnas. De todos esos, yo decidí escoger 4 de los que dependen las características de una persona íntegra. Ahora, creer en esas cosas y practicarlas literalmente nos van encaminando a ser personas íntegras. La integridad no la va a practicar usted de la noche a la mañana, usted va a ser íntegro. Pero si va trabajando con ir conquistando esas 8 cosas que le acabo de decir, usted llega a ser íntegro. No es de que yo quiero ser íntegro de la noche a la mañana. Es algo muy, muy complicado. La integridad tiene que ver con hacer prosperar nuestra alma, como dice tercera de Juan 2, que tercera de Juan 2 dice: hijitos, mi deseo es que sean prosperados en todas las cosas. O sea, Dios nos quiere prosperar a todos y que tengan salud, dice. Pero yo necesito que ustedes hagan prosperar su alma. ¿Qué es hacer prosperar el alma? Hacer prosperar el alma es trabajar con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir y con nuestra manera de hacer las cosas. Dios a eso le llama hacer prosperar el alma. Entonces, cuando usted va intentando hacer prosperar su alma, comenzar a cambiar su manera de pensar, comenzar a cambiar su manera de sentir, comenzar a cambiar su manera de actuar, ya usted va en buen camino hacia la integridad. Mira lo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quiere Dios que seamos perfectos desde el momento en que levantamos nuestra mano y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Él sabe que no podemos ser perfectos. Por eso dio a su Hijo. Pero lo que Él quiere es que nos metamos en un caminar a ir mejorando todos los días.
Si 2025 usted siguió siendo el mismo del 2024 y no tiene planes para ser una persona diferente en el 2026, es tremendo porque usted no sabe cuándo le llegue el día. A veces nosotros no hacemos bien las cuentas, ¿verdad? Fíjese, déjeme ver si encuentro por acá. Esta Biblia ni es mía, ¿verdad? Alguien la olvidó y... Pero vamos a suponer que Dios dijo que esta iba a ser mi vida. Y yo digo tengo 63 años, que es lo que tengo ahora. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que esto ya no lo tengo. Esto es lo único que tengo. Y de aquí me voy a pasar 8 horas diarias durmiendo. O sea, ¿qué es lo que me queda de esto? Literalmente, esto. Yo tengo que decidir qué voy a hacer con esto. Yo no puedo andar con tonterías porque lo que más me conviene es acercarme a Dios al 100%. Y quizá usted tenga otra ventaja porque dice, no, yo apenas tengo 30, pero ya se te fue un buen pedazo de tu vida. Es que nosotros como que no meditamos en muchas cosas. Usted se sube a un avión. ¿Cuántos se han subido a un avión? Y le dicen, yo me acabo de echar un viaje, que fue un viaje bien, pero bien largo, cuando fui a Bangladesh. Fueron 24 horas. Y uno quisiera que uno se durmiera y ya llegué. Sin darnos cuenta que se nos fueron 24 horas, se nos fue un día. Por querer llegar rápido, se nos fue un día. Que como que no valoramos el tiempo. Cuando no valoramos el tiempo, no valoramos el crecimiento personal tampoco. Pero fíjese, cuando uno ya llega uno cansado, no es que fueron 24 horas que debieron haber pasado rápido. Pero cuando te dan un diagnóstico en el hospital, que te quedan 24 horas de vida, esas 24 horas son cruciales. Tú no quisieras que se vayan. Ve cómo nosotros los humanos pensamos bien raro, o sea, siempre vamos viendo a nuestra conveniencia. No sé cuántos vieron una película que parece que se llamó Click. ¿Cuántos la vieron? Película muy buena de Adam Sandler, que él cuando no le gustaba un capítulo de su vida la adelantaba. No quiero este capítulo, lo adelantaba 3 años. Y de repente el tipo termina gordo, enfermo y termina muriéndose. Así agarramos la vida a veces nosotros. Pero cuando usted opta por la rectitud desde el momento en que conoció a Cristo, su vida va a ser una vida distinta. Su relación con Dios va a ser una relación mucho mejor. Su relación con su esposa, con sus hijos, con la familia, va a ser una vida totalmente diferente. Es que a veces nosotros decimos, es que la vida ha sido dura conmigo. La vida no es dura con nosotros. Las metidas de pata que nosotros pegamos en la vida son los que hacen de nuestra vida una vida difícil. O sea, son nuestras propias decisiones. Y yo quisiera predicar esto y que alguien diga, me gustó eso sobre la integridad, voy a comenzar a practicarla. Entonces, madurar el carácter es lo que me lleva a la maximización que Dios quiere traer a mi vida. Dios nos ama. Yo creo que Dios me ama. Yo creo que Dios lo ama a usted. Y cuando uno ama, uno quiere lo mejor para esa persona. ¿Qué es lo que Dios anhela para ti? Lo mejor. Pero ¿qué es lo que tú estás anhelando para ti? Cosas que verdaderamente no te hacen avanzar en la vida. Y entonces Dios nos quiere prosperar. Pero lo que pasa, mis amados hermanos, es que Dios no te va a dar una prosperidad para la que tú no estás preparado. Si Dios te da una prosperidad para lo que tú no estás preparado, tu prosperidad que Dios te dio va a ser tu peor maldición. Hay personas que literalmente están queriendo ahorrar una cierta cantidad de dinero para mandar a matar a otro.
Sucede que si yo tuviera tanto, yo mando a matar a ese desgraciado. Y Dios no te da ese dinero. ¿Por qué? Porque si te lo da, te va peor. Entonces tenemos que nosotros como cristianos ya pasar página entre el viejo yo y el yo nuevo. Y te digo que toda tu vida va a cambiar. Entonces hoy vamos a estar profundizando en una de esas cosas que le acabo de leer. Vamos a hablar sobre la fidelidad. Pues vamos a hablar de otra, después de otra, y por último concluimos con la integridad. En esta serie vamos a hablar de los 3 valores más importantes que parece ser que definan integridad, pero no son integridad todavía. Muchas veces la gente se confunde. Creen que fidelidad, honestidad y lealtad es lo mismo que ser íntegros, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de la fidelidad. La semana que viene vamos a hablar de la honestidad, después vamos a hablar de la lealtad, porque amados hermanos, ¿cuántos de ustedes se comen las uñas porque no están seguros si Dios se los va a llevar al cielo o no? ¿Cuántos de ustedes se comen las uñas pensando de que Dios les va a fallar? Nadie. Dios es lo más seguro que puede haber. A veces mis hermanos debatíamos ayer de un problemita que ha habido en un edificio que es de nosotros y se está debatiendo si la aseguranza nos va a pagar o no. Estamos asegurados, se pagó la aseguranza y no se sabe si nos van a pagar. Pero cuando las cosas vienen de Dios no podemos dudar ni lo más mínimo. Lo que Él prometió, eso lo va a hacer. Por eso es importante entender esto. Entonces, culminaremos con la integridad y hoy vamos a hablar de lo que es la fidelidad. ¿Ok? ¿Está listo? La vamos a centralizar, nos vamos a concentrar en lo que es la fidelidad y estaremos viendo 5 puntos importantes de lo que es la fidelidad. ¿Está conmigo hasta ahí? Ok. Bueno, porque es que es tan importante que nosotros definamos bien a fondo, ¿verdad? ¿Qué es la fidelidad? Ahora, vamos a ver lo que es la definición de integridad y la definición de fidelidad. Vamos a ver las dos, ¿ok? Dice, la cualidad de actuar con coherencia, firmeza y honradez, manteniendo una conducta ética inquebrantable entre lo que se piensa, se dice y se hace. Esa es la definición de integridad. Ahora, vamos a ver cuál es la definición entonces de cuál es la que estamos viendo hoy. Fidelidad. Dice que es la lealtad y la constancia en las relaciones, compromisos y valores. O sea, si usted dice yo soy leal, él es leal, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esa persona tiene constancia en las relaciones, en el compromiso y en los valores. Pero cuando yo digo que esa persona es íntegra, lo que estoy diciendo es que esta persona actúa con coherencia, actúa con firmeza, actúa con honradez, manteniendo una conducta ética inquebrantable entre lo que se piensa, se dice y se hace, incluso cuando nadie lo está mirando. Eso es integridad. Entonces, que quede claro que fidelidad no reemplaza integridad. Fidelidad en sí, la Biblia considera a David como fiel, pero falló. Moisés fue fiel, pero falló. Abraham fue fiel, pero en ocasiones falló. Entonces, vamos viendo que no es la misma cosa. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque si no lo entendemos, entonces vamos a vivir la vida con definiciones equivocadas. Y no hay peor cosa que eso, ¿ok? Ahora, la segunda cosa que vamos a entender hoy es que la fidelidad es necesaria en las relaciones personales, ¿verdad? Está bien. No es lo mismo fidelidad con integridad, pero si somos fieles en las relaciones personales, mire lo que va a suceder.
Si somos fieles, lo que va a suceder es que esto construye confianza. Si usted es una persona fiel, ¿qué es lo que va a construir usted como fiel? Va a construir confianza y seguridad en la gente. La gente va a confiar en usted. La gente va a estar segura cuando haga un trato con usted. Fortaleciendo los lazos afectivos, dice, con familiares. Qué bonito. Cuando sus familiares dicen, esta persona es, ¿qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Esta persona es fiel. La esposa dice, mi esposo es fiel. El esposo dice, mi esposa es fiel. El padre dice, mis hijos son fieles. El hijo dice, mi papá es fiel. Eso ya nos ahorra un montón de dolores de cabeza, ¿verdad? Pero también los amigos dicen lo mismo. Y personas en general dicen lo mismo. Fíjese que a veces uno se topa con cosas bien raras. Hay personas que abren negocios. Y en los negocios hay algo bien importante. No existe un negocio sin clientela. El cliente es muy valioso. Y hay personas que van a hacer un trabajo para alguien y lo hicieron mal hecho. ¿Qué pasó? ¿A qué faltaron? ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Nosotros, miren, si lo dejaron mal hecho, ese le contó a otro, el otro le contó a otro y el otro le contó a otro. General Electric dice que cuando le fallamos a una persona, literalmente le fallamos a 60,000 personas. Que este le contó al otro, los otros 2 le contaron a 4, los 4 le contaron a 8. No, que ese es tramposo, él no hace bien el trabajo, todo lo deja a medias, es irresponsable, llega tarde, compra los materiales más baratos. ¿Me está entendiendo? Esto es importante porque cuando nosotros nos volvemos creíbles, eso es éxito. Y tenemos que ser creíbles, de lo contrario, olvídese, cuando nadie cree en nosotros, nos paralizamos y en vez de adelantar, vamos de retroceso. Pero la tercera cosa sobre la fidelidad es que la fidelidad en el ámbito profesional, ¿cómo nos ayuda en el ámbito profesional? Si usted es maestro, ¿cómo le ayuda si usted es fiel? Si usted es esposo, ¿cómo le ayuda si usted es fiel? Si usted es, abogado, ¿cómo le ayuda si usted es fiel? Y hay una gran diferencia cuando somos fieles. Dice que implica responsabilidad. ¿Está conmigo? Implica responsabilidad, compromiso con los valores de la empresa e integridad en el trabajo. O sea, hay que tener valores y hay que respetar esos valores. ¿Se ha dado cuenta usted que toda compañía tiene 3 cosas? Misión, visión y valores. ¿Ok? Usted tiene que pensar en eso. No solamente la misión mía es tener éxito. Pero yo puedo tener éxito vendiendo drogas. ¿Qué es lo que me detiene de tener éxito sin vender droga? Los valores. ¿Está conmigo? Entonces uno tiene que tener eso muy, pero muy en cuenta. Que si nosotros no acompañamos esto amarrado con los valores, vamos a terminar fracasando. Y se fracasa en todo. Porque el que es capaz de hacer trampa en una empresa es capaz de hacerle trampa a la esposa. Eso trabaja así. Fíjese que a veces las cosas cambian en nuestra vida. Cuando usted tenía 18 años, se le valía que cometiera esos errores. Llegó a 25 y todavía se le pasa. No, está joven, dice la gente. Está joven, está aprendiendo. Cuando usted llega a 30, ya el margen es menos. No, ya está mayorcito. Que siga haciendo las picardías, ya no va con él. Pero cuando usted llega a 40 y usted sigue con lo mismo, ya no tiene remedio. ¿Me entiende? Se va acabando la paciencia de la gente hacia nosotros.
Ahora, está tan bonito esto de hablar de con la esposa, con los hijos, con la empresa, pero ¿y qué tal con Dios? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Y ya ni valora las metidas de pata. O sea, te da igual pues. Y eso es un serio, pero serio problema nosotros. Porque, ¿qué pasa? Dios te confía ministerios. Dios te confía cosas grandes. Pero si no, tú no puedes ser fiel en lo natural, Dios no te va a dar éxito en lo espiritual. Eso es importante. 4, la fidelidad en la fe. Ya hablamos fidelidad en lo empresarial. ¿Se recuerda usted? Ustedes vienen de pueblo, ¿verdad? Compraban leche. ¿Sí? Habían veces que habían personas que iban a comprar leche y les salía un pescadito ahí en la leche. Y era demasiado descuido. ¿Qué significaba eso? Que adulteraban la leche. ¿Verdad? 5 botellas de leche, 2 de agua. Adulteraban la leche. Hay personas que cuando usted va a un país latinoamericano a echar gasolina, le dice, mire jefe, está en 0 la bomba de la gasolina. ¿Por qué le dicen está en 0? Porque se asume que roban, le ponen pesas a la gasolina. Pero mire, lo peor me lo hicieron en la frontera de Guatemala a mí. Cambié dólar a quetzal. Y el tipo me lo hizo en la cara. Tanto por 7.50. ¡Boom! Yo dije, dele, ¿verdad? Pero ya en el vehículo me puse a pensar, no, es que no cuadra y no cuadra. Y yo hacía la matemática y me faltaba. ¿Sabe que les dicen que le ponen pesa, no sé cómo le ponen pesa a la calculadora, no sé cómo rayos lo hacen, pero ellos multiplican y automáticamente le hacen trampa a usted? Me habían robado, o sea, eran como $100, me habían robado como $10. Pero, ¡qué creatividad! ¿Verdad? Que si a otro se le va y lo deja pasar. Gracias a Dios, pues yo lo pude detectar, me regresé y le dije, óigame maestro, le dije, aquí esto está malo. Es que esta calculadora vieja que tengo ya se equivoca, me dice. No. Entonces, pero eso es allá. Ahora vamos en la fidelidad en la fe. Mantenerse firme en las creencias y principios espirituales, incluso en tiempos difíciles. Esto es súper importante. Yo me recuerdo en una ocasión con mis hermanos nos metimos en un restaurante que quebramos como al año. Ese restaurante fue toda una historia. Estábamos seguros que íbamos a triunfar. Se llamaba el Golden Egg, aquí en la Mystic Avenue. Yo creo que ustedes no son tan viejos. Pero era un lugar bonito para ir a desayunar con la familia. Y desde el principio todo comenzó a salir mal. No llegaba la gente. Me recuerdo que a mi hermano Benjamín lo vestimos de pollito un día en la Mystic a saludar a la gente. Como un pollito pues del huevo, ¿verdad? Porque era de desayuno. No llegaba absolutamente nada. Y fíjese que cuando agarramos ese lugar, estuvimos a punto de zafarnos del negocio. Pero era faltar a nuestra palabra. Y ya habíamos dado palabra y lo terminamos perdiendo en ese lugar. Y me recuerdo cuando lo vendimos, que íbamos a recuperar un poco de dinero, se lo vendimos a unos peruanos. No sé si hay peruanos por acá. ¿Hay alguno? Bueno, se lo vendimos a unos peruanos y fuimos a que sacaran la licencia, traspasar la licencia de nosotros hacia ellos. Entonces nos sentamos y cuando nos sentamos, los peruanos se sentaron en una banca rota. Y allí mismo dije yo, estos se van a ir en bancarrota. Compran el bendito restaurante y se fueron en bancarrota y no nos pagaron. Pero esas cosas que le pasan a uno en la vida, uno tiene muchas opciones para ser tramposo. Pero cuando nosotros nos mantenemos rectos delante de Dios, ¿verdad?
Dios de alguna manera, las mismas leyes de Dios te favorecen para que te vaya bien. Entonces usted cree, los pastores solamente les va bien. No. Entonces en la fidelidad, en la fe, no es estar negociando con un hombre, es estar negociando con el mero mero, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos de qué estamos hablando. Ahora, sobre todo, ser fieles a Dios. Eso quiere decir ser responsables con Él, respetarlo, practicar equidad con Él, lealtad, ser honrados con Él, ser coherentes, congruentes con Él y practicar dignidad con Él. ¿Dónde podemos demostrar nuestro ser honesto? ¿Cómo podemos demostrar ser fieles con Dios, ser honestos con Dios? Sencillo, con nuestros diezmos. ¿Estamos hablando de qué? De fidelidad. Y cualquiera dice, no, yo con mi Dios soy fiel, Dios me libre, yo Él. No, pero ¿sabe dónde se demuestra nuestra fidelidad con Dios? En nuestros diezmos y ofrendas. Y ahí le fallamos también a nuestro Dios. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ok, seguimos con la fidelidad. Es que la fidelidad es súper importante que la practiquemos, porque sabe, además, si usted no lo practica bien, sus hijos van a ver cómo usted se comporta en medio de situaciones difíciles y van a aprender a comportarse ellos igual cuando ellos pasen por situaciones difíciles. Vamos a ver, la fidelidad trae grandes beneficios. Eso es importante que lo sepamos. Genera estabilidad, genera confianza y a un sentido de propósito en la vida. Eso lo hace la fidelidad. La fidelidad fortalece la confianza, la seguridad, la estabilidad en las relaciones. Produce tranquilidad, ¿verdad? Cuando vienen los conflictos. Y promueve la autoestima. Una persona fiel, su autoestima está bien parada. Una persona infiel, su autoestima está mal. Porque es que el infiel sabe que en cualquier momentito le van a descubrir la trampa. Y no viven en paz. Entonces, esto es importante, especialmente para el pueblo de Dios al que le estoy hablando ahora. Además de generar paz mental. Es que ¿qué dice el dicho pues? El que nada debe, nada teme. Y usted comienza el día como, no le debo a nadie. O sea, ¿por qué tengo que estar con miedos, verdad? Eso es importante, ¿verdad? Se tiene esa paz mental y fomenta la lealtad y el compromiso a largo plazo en parejas, amistades, en todos los entornos en los que Dios nos permite entrar. Siempre vamos a ser leales. Vamos a quedar bien con Dios. Hace poco, ayer o anteayer, sucedió una situación tremenda aquí en los Estados Unidos. La vieja esa que andaba buscando a los inmigrantes con ese garbo de que los voy a agarrar a todos, le quitaron el trabajo. ¿Y sabe por qué le quitaron el trabajo? Le quitaron el trabajo porque se puso a hacer unos anuncios, ella montada a caballo en las fronteras, que todo esto lo verá aquí, no vamos a dejar pasar a nadie. 150 millones. Y por eso le quitaron su chamba. ¿Qué falló allí? La fidelidad. Ella no fue fiel a los que le dieron su trabajo. Y ahora, no sé si usted lo sabía, pero un indígena la va a reemplazar. Y primero Dios es indígena, no tenga tanto odio con los latinos. Es un indio, ¿verdad? Indio de la tribu Cherokee. Quizás sea Dios moviendo su mano y tuvo que usar a un infiel para que eso sucediera. Ahora, vamos a ver grandes de la Biblia que practicaron la fidelidad. Uno de ellos fue Moisés. Moisés fue un fiel de la Biblia. Si usted va a Génesis capítulo 12, verso 1,
Pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le pregunto, ¿fue fiel Abraham con Dios? Se fue. ¿Y sabe usted lo que eso implica? Dejar a mamá, dejar a papá, dejar su terruño, dejar el lugar donde usted creció, dejar los amigos. No era un paso. Para ir a una tierra que Dios le prometió, que no le dijo: mira, te voy a mandar un videíto de cómo va a ser la tierra prometida. Nada. Te voy a mandar un link allí en YouTube. Anda a ver la tierra buenísima. Nada. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre se moviera? La fidelidad. Entonces, ¿le fue bien? Le fue súper bien. ¿Okay? Vamos al segundo personaje que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Y es Daniel. Daniel, amados hermanos, y no me venga a decir usted de que solo los viejos pueden ser fieles. No, Daniel se calcula que tenía 15 años cuando comenzó a tratar con Nabucodonosor. Y mire lo que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Qué era un edicto? Era una declaración de que iban a acabar, ¿verdad?, con judíos, especialmente con él, que lo denunciaron de que se postraba a orar, y eso fue tremendo para él. Termina él en un foso de los leones. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora quiero que usted entienda que en la vida de Daniel había habido una transición. Daniel acababa de estar con Nabucodonosor. Después pasó a estar bajo Belsasar, otro rey. Dios mata a ese tipo una noche por andar haciendo locuras de beber en los vasos del templo. Y el otro día entran los medopersas. Daniel se pudo haber zafado de andar con los medopersas, pero él tenía que ser fiel a cuidar de su pueblo. Y por andar cuidando de su pueblo, mire lo que le está pasando. Y a veces uno dice, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando nosotros comenzamos este asunto de trabajar en células, el primer día que fuimos a hacer una célula con mi esposa, me chocaron el carro. Y yo pude haber dicho, pues, que yo no necesito andar metido en esto. Miren, me chocan el carro. El otro fin de semana me lo chocaron. Pues primero me lo chocaron en esta puerta, después en esta puerta. Y yo pude haber dicho, es que esto no tiene lógica. Andar gastando gasolina para hacer célula. Si acabo de hasta pagar dinero para meter a alguien a un encuentro y ni me lo agradeció, ya se fue de la iglesia. Es que nuestra fidelidad es probada. ¿Me está entendiendo? Y aquí vemos cómo la de Daniel fue probada, pero Daniel fue fiel. Y después tenemos a la reina Esther, ¿verdad? En Esther capítulo 4, verso 16, vemos cómo esta mujer había logrado casarse con la máxima autoridad de sus tiempos. Hay hombres que le han estado pidiendo a Dios una esposa y Dios les da la esposa. ¿Y saben lo primero que hacen? Se van de la iglesia. Y hay unos que no se van, pero cuando viene el primer hijo, se van. ¿Por qué? Porque ahora tengo que cuidar al niño. Pero no tenías esposa, no tenías hijo. Y Dios te los dio. Y dejas al Dios que te dio a tu esposa y a tus hijos. ¿Qué es lo que nos falla a nosotros ahí? La fidelidad. Es que si no somos rectos con Dios a nivel de fidelidad, no vamos a lograr serlo a nivel de integridad. Ya va a ver cómo se va elevando la tranca cuando llegamos a la integridad. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Qué pasaba cuando no se hacía conforme a la ley? El rey decía, mátenla, y la podían haber matado. Y cuando ella va, el rey encontró gracia en ella y la dejó entrar. Le contó el chisme de lo que estaban tramando.
¿Se recuerdan cómo se llamaba el hombre que quería colgar a todos los judíos? No, Mardoqueo era el tío de ella o pariente de ella, pero el que los quería ahorcar. Amán. Y en la misma horca que había preparado él para ahorcar a Mardoqueo, Dios terminó ahorcándolo en él. ¿Gracias a qué? A la fidelidad de una mujer, a la fidelidad de un Mardoqueo. Hermanos, con la fidelidad nosotros podemos llegar muy lejos. Siempre les he dicho esto a ustedes. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Podemos tener una cadena fuertísima, pero si un eslabón es débil, de allí se rompe. Y por eso, nosotros los pastores que hacemos iglesia, no es fácil. Porque cada uno de ustedes son eslabones de la cadena de vida real. Cada uno de ustedes. Y en el momento en que usted se reviente como eslabón, eso va a dar mucho de qué hablar. Especialmente si usted es un líder. Eso va a dar mucho de qué hablar. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que ver cómo cuando nosotros logramos esto, nos convertimos en eslabones fuertes para Dios. Y eso es de suma importancia que nosotros lo entendamos. Entonces, tanto Esther como Abraham como Daniel fueron un gran ejemplo. La fidelidad no es solo una cualidad bonita, sino una decisión diaria. Y es que le voy a decir, a veces nuestra fidelidad es puesta a prueba. A veces con cosas pequeñas y a veces con cosas grandes. Pero el que no puede ser fiel con cosas pequeñas, no va a ser fiel con cosas grandes. Y fíjese que a veces uno puede ser fiel y por ser fiel, mire, a mí ahorita un tipo me ha levantado una calumnia que yo tengo suficiente arsenal para despedazarlo a él ante esas calumnias, pero le haría pedazos su testimonio. Pero a él no le importó. Él me ha levantado unas calumnias que son mentiras. Y yo, por mi fidelidad a hacer el bien, no lo he hecho. Entonces uno es golpeado. Pero no importa que seamos golpeados. Lo importante es que no le fallemos a nuestro Dios. Si no le fallamos a Él, Él va a hacer justicia. Y la justicia que Él haga va a ser una justicia mucho más grande que la que nosotros podíamos haber hecho. En alguna ocasión, en los encuentros, he compartido esto. Mi mamá no fue una mujer cristiana. Mi mamá fue una mujer que ni católica era. No había iglesia donde ella vivía. Pero siempre los viejitos le inyectaban ciertos valores a uno. A la edad de 12 años, a mi mamá le mataron a su papá. Y fue una muerte terrible. Lo invitaron a comerse una gallina. Cuando está el abuelo tomándose su sopa de gallina, este señor vino. Y como en aquellos tiempos todo el mundo andaba con su revólver, le llegó por detrás, le sacó el revólver y le pegó un tiro. Y el abuelo comenzó a desangrarse. ¿Sabe lo que hizo este señor? Agarró un vaso, agarró sangre y se la dio a sus 2 hijas que se la bebieran. Mi mamá tenía 12 años cuando eso pasó. Y llegó la policía y dicen que llega la policía y les dice: ¿qué quieren que hagamos con este hombre? 4 hermanos, otros menores que mi mamá, creo que había uno mayor que mi mamá. Los muchachitos huérfanos ahora toman una decisión:
Y la decisión es que Dios haga justicia. Hermanos, eso desencadenó sobre esa familia. En este momento usted va a preguntar quiénes son los descendientes de esa familia. Solamente hay uno. Todos los demás se murieron. Las mujeres terminaron locas en el manicomio. Y uno, que dice mi mamá que un día iba ella en un bus, él se sube al bus, ve a mi mamá y le dice: Lidia se llama mi mamá, perdón por lo que mi papá les hizo a ustedes. Y mire cómo es Dios, que es el único que no se murió, es el único que quedó vivo. Porque es que estas cosas funcionan. El señor murió de cólera, la esposa creo que de lo mismo, las muchachas terminaron locas, terminaron muriéndose, un hermano murió de cáncer, toda la familia desapareció. Simplemente porque 4 muchachitos huérfanos tomaron la decisión de practicar fidelidad. Seamos fieles con nuestro Dios. Y yo le garantizo, y eso es que no hemos llegado a la integridad, yo le garantizo que Dios va a hacer justicia. A veces hay personas que vienen a la iglesia y no han perdonado. Déjeselo a Dios, suélteselo a Él, que haga justicia a Dios. Nosotros no somos buenos para hacer justicia, nos equivocamos mucho. Póngase de pie. Bueno, como concluimos, usted se puede ir a la iglesia, ponerse de rodillas, ayunar y pedirle a Dios que le ayude a ser fiel, pero lastimosamente Dios no va a poder ayudarle porque la fidelidad es una decisión personal. Y Dios en la Biblia nos habla bien claro, ¿verdad? Que el que va a ser fiel, aún en las cosas más pequeñas, comienza haciéndolo. Porque mi papá siempre me decía: el que roba un centavo, roba $1000. Entonces es una decisión, una determinación que debemos de tomar en todas las áreas de nuestra vida. Fiel con nuestros hijos, con nuestra esposa, fiel con Dios, fiel con nosotros mismos. Y ahora, si algunos de ustedes han estado viviendo una vida como bastante a su manera, ¿qué les parece si hoy toman la decisión de comenzar a serles fiel a Dios? Quizás has estado luchando con la esposa, con tus hijos, contigo mismo. Y como acabo de decir, que Dios no lo vas a mover a que te haga fiel, pero Dios sí te puede dar las fuerzas para que te atrevas y para que tomes esa decisión. A veces yo le digo a la gente, quiere orar y hacer la oración de fe, y me dice: es que no lo siento. No es de sentirlo, es de atreverse. Abramos la boca. La palabra nos dice que cuando comenzamos con la boca, el corazón sigue, ¿ok? Así que lo invito, haga esta oración conmigo. Diga: Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Señor, era yo quien tenía que ser sacrificado, pero tú no te importó y cargaste todos mis pecados sobre tu Hijo y sobre Él los pecados de la humanidad. Y por la gracia ahora yo soy salvo. Reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tengo un Salvador. Hago esta oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esa decisión, esa oración, aunque a veces la decimos de los labios para afuera, pero confesar con la boca es poderoso. Así de que ya tomaste esa decisión de nacer de nuevo. Ahora vamos a crecer de nuevo. ¿Cómo? Estudiando la palabra. Y sé que donde quiera que tú estés vas a encontrar una iglesia que esté haciendo la diferencia. Súmate ahí y tu vida va a ser revolucionada a partir de este momento. Y a ustedes, los que
por años han venido escuchando mis prédicas. Dios me los bendiga y gracias por ser fieles seguidores. Bendiciones. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el